Este es el formulario. Este es el formulario. Y en este formulario viene, les decía yo, el par para hacer subir la carga o para hacerla descender. Y ayer comentaba que obviamente el par va a ser diferente entre subir y bajar, puesto que a la bajada el mismo peso me ayuda. Vamos a ver el material como aparece en PDF y luego lo vamos a revisar. Aquí está. Estas son las ecuaciones que tienen en su material. Entonces, este es el par. Ya luego puedo yo utilizarlo, utilizando la ecuación adecuada para calcular la potencia que yo tengo que aplicar para subir una carga. Y aquí están las variables que intervienen. Los valores de mu son los coeficientes de fricción. En la figura aparecen el teta y el teta n, que es referido el teta sobre el diente que tiene el tornillo, o bien sobre la sección normal al tornillo perpendicular, el valor de teta n, que son los que aparecen aquí de teta n, y el valor de la carga que voy a levantar, etc. Cada uno de estos términos lo vamos a ver ahorita en una aplicación del problema para que vean cómo los tomamos. Esto es lo que avanza el tornillo, ¿sí? El L, y la palabra L de avance es de la misma, aunque no se escribe igual, pero de ahí se toma el líder, de lead. Por eso aparece la palabra L, y es lo que avanza el tornillo, en la medida que yo lo giro. Esa es la relación entre teta n y teta, que aquí ven teta y teta n en la sección normal. Aparece alfa también. Esto es para bajar la carga. Para bajar la carga intervienen las mismas variables prácticamente, pero ya les dije que generalmente el valor de T, que es el par requerido, es inferior. Y luego aquí hay algo importante. Dice que en ocasiones la carga va a ser capaz de bajar por sí sola, impulsando incluso al tornillo hacia atrás por el peso de la carga. Cuando esto ocurre, que la misma carga hace que el tornillo gire, a esto se le conoce como irreversibilidad o sobrecarga del tornillo. Y esto pues se tiene que evitar. Si yo estoy usando, por ejemplo, les mostraba el gato al principio para elevar el automóvil que quiero levantar un ponche a mi llanta, pues imagínense que lo levantara y luego se me presenta la reversibilidad por el peso del automóvil, que el tornillo se me gire hacia abajo y le dé al revés de como yo le di para subirlo. Entonces yo tengo que evitar, y para evitar la irreversibilidad tengo que aplicar un par al menos, que es este que está aquí, que lo he diferenciado con T3. Esto es para evitar irreversibilidad. Esto es cuando no hay fricción. Si no hay fricción, pues entonces la única expresión que me queda es esta, para poder determinar el par que yo necesito. Sí, aquí en el collar, dice que si toda la fricción pudiera ser eliminada tanto en el tornillo como en el collar. O sea, el tornillo mismo y lo que le llaman collar, véanlo ustedes como la parte donde se descansa el tornillo. Ahí está el collar. Entonces, este sería el par con la fricción eliminada. Y trabajamos eficiencias. La eficiencia de un tornillo de potencia con fricción en el collar. Aquí se considera que hay fricción en el collar. Cuando se está levantando una carga es igual a esto. Vean que va a intervenir cuando no hay fricción. Esta de T' es cuando no existe fricción. Y la de abajo es cuando hay fricción en el collar. Y luego acá, estas dos ecuaciones son equivalentes, una u otra podemos utilizar. Y dice que si en el collar despreciamos la fricción, la eficiencia la podemos calcular con alguna de estas dos ecuaciones. El resultado me va a dar exactamente lo mismo. Entonces,
estas son las ecuaciones que manejamos para tornillos de potencia. Bueno, están allí. Yo creo que vamos a ver la aplicación, que es, pues creo que más entendible que verlas ahí fríamente. Vamos a tomar este enunciado para resolver varios incisos. Entonces, vean el enunciado, es una carga de 10,000 libras, aproximadamente 5 toneladas. Dice que la carga es soportada por un tornillo de 2,5 pulgadas de rosca simple Acme. Cuando ustedes vean en los enunciados rosca simple, pues implica que solamente tienen una rosca. Desde principio a fin el tornillo solamente va a tener una rosca. Y esto lo menciono porque hay a veces tornillos que pueden tener 2 roscas, 2 hilos, es como si fueran enrollando en un cilindro 2 hilos o incluso 3, en fin. Y esto es muy característico en la parte de los tornillos sin fin. Esta parte de tornillos sin fin en los engranes, bueno, lo vamos a revisar en la unidad número 4. Ahí vamos a revisar los tornillos sin fin, vamos a hablar más de los engranes. Pero aquí generalmente en los tornillos de potencia se utiliza una sola rosca. Y por eso le llaman rosca sin. Ok, la ACME, proporciones estándar. El paso es de 1/3. Ya le dije que el paso es de un punto al punto siguiente sobre la rosca. A eso se le llama el paso. Su diámetro y el diámetro exterior del collar, que es donde está sentado, le dije yo, el tornillo, es de 4 pulgadas y el interior es de 1,25. Esto es para donde se asienta el tornillo con estas dimensiones. Entonces, les decía yo que con este enunciado vamos a trabajar diferentes incisos. Vamos a buscar el primero. Aquí está el primer inciso. Los μ son los coeficientes de fricción y me pide que yo considere que son iguales. Punto 15. Un μ es del tornillo, el mismo, y otro es del collar. Entonces, repito, el collar acá es donde se va a sentar, que aquí me dan los datos. Entonces, uno del tornillo en sí y otro del collar. Coeficientes de fricción. Me dan el punto 15. Y me pide qué potencia se requiere para girar el tornillo y levantarlo a razón de 10 pies sobre minuto. Vean que lo que vamos a levantar son alrededor de 5 toneladas. Aquí. 5 toneladas. Pero lo quieren a una determinada razón de velocidad que lo vaya elevando. Entonces vamos a, como es subir, es para levantar, subir, entonces vamos a buscar la ecuación. Acá la teníamos, se la muestro. Aquí está la ecuación. Esta es la de T subir. Y también les muestro el formulario. El formulario viene así, ya aquí viene resumida T subir y T bajar. Entonces ya ahí viene esta ecuación, es la que vamos a emplear para calcular lo que nos pide este problema. Entonces, iniciamos. He listado aquí todos los datos que me dieron arriba y lo que tengo aquí. Carga de 10,000 libras, su diámetro. N1 significa que es rosca simple, lo que les estaba platicando. Y bueno, aquí están los demás datos que me dieron en el enunciado. Entonces, vamos a usar la T subir. Aquí está la T subir, esta que está aquí. Ahora, para la T subir, yo necesito, aquí observan en la expresión, necesito teta n, que es el ángulo perpendicular al diente que les mostraba en la figura anterior. Necesito Tn y Tn lo puedo obtener con esta expresión. Aquí saco teta n. Pero esta teta n, para obtenerlo necesito el valor de alfa. Aquí está con esta expresión, calculamos alfa, esta que está aquí. Vamos primero a calcular alfa y luego nos venimos aquí para calcular teta n que voy a meter aquí. Tangente de alfa es L entre 2pi por el radio del tornillo. 2 veces el radio del tornillo me da el diámetro.
Entonces, por eso pongo aquí pi por B. Y pongo pi por B. Entonces, L es el avance. El avance siempre va a ser el paso por el número de roscas. Es la fórmula. L siempre va a ser igual el paso por el número de roscas. Como la rosca es simple y tengo una sola rosca, N toma el valor de 1. Y el paso lo están dando aquí como 1/3. Entonces, L vale 1/3. Y en el denominador, el valor del diámetro me lo están dando también. Aquí está el diámetro del tornillo, 2 1/3. Efectuando la operación y sacando ya el valor del ángulo, me da un alfa de 2.6, el cual lo voy a traer a sustituir aquí. Ya tengo esto y este valor de teta, ¿de dónde lo tomo? Recuerden, y le vuelvo a mostrar la figura. Aquí está. Esta es la rosca ACMA que estamos trabajando. Y la rosca ACMA tiene el estándar entre diente y diente, así este ángulo como lo ven, es de 29 grados. Pero si ustedes levantan una perpendicular aquí, levantan una perpendicular aquí, el ángulo entre esta perpendicular y el perfil del diente, pues se reduce a la mitad de 29. Quiere decir que aquí tengo 14.5, que a este ángulo se le conoce como teta. Es lo mismo si levanto una perpendicular aquí, aquí también voy a tener 14.5. Entonces, teta para rosca ACME es un estándar que vale 14.5. Es la razón por la cual ustedes ven que han anotado a un lado del problema que está 14.5. Los dos teta que ustedes vieron da 29, pero un teta da 14.5, que es el que quiero aquí. Entonces hoy 14.5, alfa que me dio 2.6, encuentro tangente de teta n 25.33. Con este valor, teta n me da 14.48. Este es el valor calculado con su máquina. Ustedes pueden verificar los cálculos. Generalmente, dentro de las operaciones ustedes van a encontrar que este valor de teta n prácticamente es casi lo mismo que el teta. Casi lo mismo. Tiene una pequeña variante, sí. Realmente no haríamos un resultado significativamente diferente si manejáramos en lugar de teta n, teta. Pero bueno, la fórmula nos las dan para que podamos calcular teta n e introducirlo aquí. Vean que en esta ecuación no aparece teta. Aparece teta n, que es esto. Bueno, ya tenemos el valor de teta n. Vamos a ver qué nos falta. Revisemos. W es el peso de la carga que voy a levantar. Son 10,000 libras. El valor de R, ¿de dónde sale este 1.166? Profe. Recuerden que aquí tenemos los datos. El diámetro es de 2 1/3. La mitad del diámetro del radio me va a dar 1.166. El teta n me dio 14.48. Tangente de alfa me dio 2.6. Aquí está alfa otra vez. Los coeficientes de fricción, mu1, 0.15. En este caso me dijeron que los dos mu valen 0.15. Por eso el mu2 también aquí vale 0.15. El RT es el mismo que tuve aquí, RT, y vale 1.166. Aquí está. ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, esto es lo que aquí se aparece como el radio del collar. A eso corresponde la C, el radio del collar.
¿Qué es esto? Bueno, pues como lo calculamos, ¿qué información me dan del radio del collar? Para el radio del collar me están dando un diámetro de 4, el exterior, y un interior de 1.25, pero son diámetros. Y además, aquí en la ecuación solamente me pide un solo valor de RC. Yo no puedo meter el exterior ni puedo meter el interior solamente, sino tengo que sacar un promedio. Entonces, tengan en cuenta que estos son diámetros. Para volver los radios, lo tengo que dividir entre 2. Entonces, vean lo que hice aquí. Diámetro exterior 4, diámetro interior 1.25. Lo sumé y lo dividí entre 2. Al hacer esta operación, lo que estoy obteniendo es un diámetro medio. Quiere decir que en la expresión ni manejaré 4 ni 1.25, sino un diámetro medio. Entonces, esto lo logro sumando y dividiendo entre 2. Ya tengo un valor, pero ese es diámetro. La ecuación me dice radio. Entonces, para obtener radio tengo que dividirlo entre 2. Y esa es la razón del otro 2 que aparece aquí. Entonces, esta expresión ya me da el radio del collar. Entonces, esta nota la comentamos ahorita en un momento porque la vamos a retomar. Hacemos la operación para encontrar el par que requiero para hacer subir la carga de 10,000 libras y encuentro un valor de 4,319 son libra-pulgada, porque es par, fuerza, distancia. Este es el par. Y ahora recuerden que teniendo el par que yo necesito para mover algo, puedo calcular la potencia en HP. Esta es una presión que ustedes debieron haber manejado en el curso anterior de diseño 1. Bueno, aquí la tienen. Multiplico el par T por el número de revoluciones entre 63,000, que es una constante. Entonces, aquí sustituyo 4,319, 63,000 la constante y N de 360. Si ustedes buscan en toda la información que tenemos, no aparece N. No aparece N, esta que está aquí. Bueno, ¿de dónde saqué este valor de N? Este valor de N lo vamos a sacar con esta relación. Aquí salen los 360, vean que está aquí. Y lo sacamos de esta manera. Tenemos que hacer una regla de 3. Y este de 1/3 es lo que se movería o avanzaría en una vuelta. ¿Por qué 1/3? Porque 1/3 es el paso. Les voy a mostrar acá arriba. Aquí está el paso de 1/3. Y en la figura significa que se va a mover. Si lo llevamos a la rosca, aquí está la rosca. Aquí está la rosca. El paso, véanlo, aquí está mostrado. Es de este punto en este diente al punto correspondiente en el siguiente diente. Aquí. Y a esto se le llama el paso. Entonces, cuando yo hago el giro del tornillo, aquí lo ven, cuando yo hago un giro de un tornillo, ¿sí? Esto va a hacer que se mueva lo que es el paso. Recuerden que la rosca es simple. Entonces, por cada vuelta que yo le dé, si tengo aquí una tuerca o en este caso, lo que va a mover de carga, se va a desplazar o mover esta distancia que es equivalente al paso por cada vuelta del tornillo. Es la relación por la cual yo, al hacer la regla de 3 aquí, estoy poniendo que va a avanzar 1/3. Aquí va a avanzar 1/3 por cada vuelta que yo le dé al tornillo. Bueno, ¿cuánto quiero yo que avance? Porque a mí me interesa cuántas vueltas le tengo que dar aquí, pero todo va a depender de este valor. Bueno, este valor de 120
lo he sacado en base a los requerimientos. Vean los requerimientos que quieren. Quieren que el peso se levante 10 pies por minuto. 10 pies por minuto. Entonces, los 10 pies lo estoy pasando a pulgadas, multiplicándolo por 12. Y entonces aquí aparece el 120. Entonces, como yo quiero que se mueva 120 pulgadas, ya quito los pies, tengo que igualar las unidades de aquí y acá. 120 pulgadas, ¿cuántas vueltas tengo que dar? Y entonces, por regla de 3, despejo n, me queda 120 por 1 dividido entre 1/3. Y 120 por 1 entre 1/3 equivale a 120 por 3, que me da 360. Ustedes pueden checarlo, la regla de 3 y da las 360. De aquí es donde sale esta n, y desde luego que el valor del número de revoluciones que voy a tener el tornillo va acorde con la velocidad que yo quiero que levante la carga. ¿Sí? Con qué rapidez quiero que lo haga. Aquí me están dando 10 pies por minuto, bueno, pues aquí lo ajusto a pulgadas, nada más lo transformo a pulgadas y ya lo relaciono con el paso. Como el paso lo tengo en pulgadas, este tiene que estar en pulgadas. Ok, entonces de ahí sale 360, que lo meto aquí y encuentro la potencia que requiero para subir esas 5 toneladas. 24.68 HP. Esa es la manera de trabajar la expresión para cuando yo tengo que subir la carga. Hay otro problema, otro inciso más bien, que me pide determine la eficiencia cuando la fricción del tornillo y el collar son consideradas. O sea, que va a haber fricción en ambos. Hay la eficiencia si la fricción en el collar se desprecia por utilizar un rodamiento antifricción. A veces lo que se hace es que los tornillos se montan sobre rodamientos y se trata de que tengan la menor fricción posible. Entonces, el motivo de hacerlo es para abatir la fricción. Por ese motivo se asientan sobre rodamientos. Entonces, vamos a ver estas dos eficiencias que me pide. Primero, esta es el par requerido para levantar cuando no hay fricción. Es decir, tanto en el tornillo como en el collar no hay fricción y vale 0. Esta expresión tiene en el formulario, aquí miren, par requerido para levantar carga y no hay fricción en ninguno de los dos. μ1, μ2 vale 0 y esta es la ecuación cuando no hay fricción. Entonces, esta es la que estoy utilizando ahorita en la solución del problema por acá. Esta que ven aquí. No hay fricción. Entonces, sustituimos los valores, radio del tornillo, que ya lo usamos en el inciso anterior, el peso, que lo conocemos, y el alfa, que ya lo calculamos. Y entonces me dice que si no hubiera fricción en el tornillo ni en el collar, yo requeriría solamente 529 libras-pulgada de par. Y recuerden que esta T', que es la ideal sin fricción, es la ideal cuando no hay fricción, la puedo relacionar con esta ecuación para encontrar la eficiencia. Entonces, T' es 529.7 y el T subir es el que acabamos de obtener de 4.319. Aquí lo ven, 4.319. Entonces, aquí lo reemplazamos, lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje y me da una eficiencia de 12.26. Vean que este es el resultado, está marcado en rojo y está aquí anotado algo para que lo destaquemos. Esta T' fue sin fricción. Aquí está. Esta T subir, cuando lo recién calculamos, los 4.319, les vuelvo a mostrar
en la sustitución de valores consideré que había fricción en el tornillo y consideré que había fricción en el collar. Entonces, por eso hubo dos fricciones y esas dos fricciones son las que están aquí. Aquí. Me dio 4,319 y esta eficiencia es bastante baja, pero es cuando considero que hay fricción en las dos. Aquí. Hay otra expresión que está con esta ecuación. Veamos la sustitución de valores. Eta n en el problema anterior fue 1448. La fricción de mi1 fue de 0.15. Mi1, 0.15, tangente de alfa 2,6. 2,6, ahí está. Y tangente de alfa 2,6. ¿Qué mu es la que no ven aquí? La mu2. Entonces estamos despreciando mu2 del collar. Entonces, este cálculo, cuya expresión no trae mu2, significa que se está despreciando. Continúo con todos los cálculos, todos estos obtenidos del problema anterior, continúo con todos los cálculos y encuentro una eficiencia de 22.5. Esta eficiencia es solo considerando la fricción en el tornillo, es lo que quiere decir esto. Y en el collar no hay fricción. Entonces, cuando yo considero nada más mu1 y mu2 lo desprecio, entonces vean cómo mi eficiencia se incrementa. De 12.26 cuando eran considerados los dos, sube ahora la eficiencia a 22.51 porque nada más estoy considerando la fricción en el tornillo, la otra la hago cero. Una manera semejante de calcular este valor de 22.51 lo he puesto aquí. Lo he puesto aquí. Véanlo. 529.7 es el par ideal. Aquí lo calculamos. Esta es la ecuación que me da sin fricción. Cuando no hay fricción vale cero. Entonces aplico esta ecuación y me da 529.7. Aquí. Este valor de 2.352.6 es un valor considerando nada más mu1 y mu2 cero. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, si ustedes ven a esta expresión que está aquí, en esta expresión, aquí está mu2. Si mu2 lo hago cero, cancelo esto. Y nada más me queda esto que está aquí. Al efectuar las operaciones, esto no existe, pues esto no existe. Y si yo hago esta operación, me va a dar esto, donde esto no existe, está aquí. Alguien me hace esta multiplicación y esta división, a ver cuánto le da. 11,000 por 0.19.96, entre 0.96, por favor. Ok, gracias Samuel. Bueno, sí, multiplicando estos dos y dividiendo entre 0.9614, el par que encuentro cuando desprecio la fricción en el collar, que es esta, me da 2.352.6. Aquí lo tengo al margen anotado. Entonces esto es si mu2 vale 0, que fue lo que cancelé aquí, mu2. Entonces este es el par que yo tendría para subir. Ese par lo voy a confrontar con el par cuando no hay fricción, que vale 529. Entonces vean, aquí está marcado. Este cuando no hay fricción. Este cuando he despreciado la fricción en el collar, que lo recién calculamos. Lo pasamos a porcentaje y me da 22.51. Es exactamente lo mismo que estoy obteniendo con esta ecuación que está aquí. Entonces, esta es la manera de calcular esta eficiencia. Quiero terminar con este inciso C. Así como encontré la potencia para subir la carga, que me resultó ser de 24 HP, ahora me piden que haya la eficiencia, o perdón, la potencia para bajar la carga.
a la misma velocidad, a la misma. Yo dije antes que generalmente cuando voy a subir un peso, voy a usar más potencia que cuando lo voy a bajar, porque en la bajada el peso como que me va a ayudar un poquito a que baje mejor. Esta es la fórmula que tenemos para encontrar el par. Sustituimos los valores, ya no tenemos necesidad de calcular ninguno, todos son conocidos ya para el primer inciso. Aquí ya saben que calculamos de los diámetros a radio y el diámetro promedio, y aquí lo calculamos. Entonces, T bajar me da 3.237. Ese es el valor del par. Comparémoslos, ¿qué par saqué para subir? Vean, 3.237 y el par para subir 4.319. La potencia aquí fue de 24. En esta tengo que encontrar menos de 24 porque va a bajar. Entonces, vean, encontré 18 al hacer las operaciones. Con este par, traje aquí, y como quiere que lo baje a la misma velocidad, entonces N sigue siendo 360. Ya no tuve necesidad de calcularlo. Recuerden que aquí lo calculamos por regla de 3. Aquí está calculado por regla de 3 en función del paso para una vuelta y la velocidad que querían. Aquí me dio 360. Como quieren la misma velocidad, pues le pongo la misma 360 aquí y encuentro la potencia que es sustancialmente menor a la que calculamos allá de 24 contra 18. Entonces, esta es la manera de abordar lo que son los tornillos y cómo podemos calcular las eficiencias y los pares que se tienen que aplicar al tornillo para poder hacer subir o bajar una parte. Bueno, los escucho. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, muchachos. Hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Yo le iba a comentar que en la hoja anterior, sí, cuando sacaba tangente de teta n, que es tangente de teta por coseno de alfa, me había dado, el punto decimal era 0.2583, pero de ahí revisé la operación de teta n y sí estaba bien. Me imagino que se corrió el punto. A ver, si te estoy entendiendo, ¿es la hoja que estoy presentando? Ajá, ahí tangente de teta n es 0.2583, pero imagino que se corrió el punto, o sea, como está mecanografiado, se debe haber corrido. Ahora sí, ya entendí. Aquí está corrido el punto. Sí, a eso me refería, pero de ahí saqué teta n y me dio el 14.48. Y dije, sí, no, pues fue un error aquí X. Se corrió el punto, seguramente. Gracias por la observación, ¿Sí? no la había visto. Sí, sí, profe. Sí, gracias, Omar. Bueno, pues hay más incisos para este mismo problema. Que bueno, el enunciado es este que tenemos aquí. Y ahorita hemos resuelto dos. Fundamentalmente, la potencia que requiero para subir y para bajar la carga de 10,000 libras. Yo mediante el día de mañana vamos a seguir trabajando más incisos relacionados con este mismo enunciado. Profe, ¿qué significaba la R subíndice T? Es el radio del tornillo. Ok. R subíndice T. El diámetro del paso entre dos, ¿no? Eso era nada más. Sí, correcto. Okay. Este es el radio. Sí, el diámetro de paso también es el del tornillo. Nada más que en la fórmula se le puso RT para indicar tornillo. Radio del tornillo, este es el diámetro del tornillo. Correcto, así es. Bueno, gracias, jóvenes. Nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta mañana. Gracias, profe. Igualmente, que tengan buena tarde. Mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. Mañana.